¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este encuentro virtual, el primero que tenemos a través de este medio en la materia de deportes colectivos 3. Mi nombre es Jorge Luna Arrieta y voy a ser el profesor que te va a estar acompañando durante este año tan particular para vos que será el último de tu cursado. Bueno, la idea es que comencemos a compartir material relacionado con los deportes, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con la historia, su cobertura, sus cuestiones técnicas. Bueno, en definitiva un recorrido bastante interesante que te proponemos, al menos por ahora, a través de este medio. Por supuesto es importante tomar los recaudos del caso y como tenemos que hacer todos, ¿no? Vos también, quédate en casa. Vamos a empezar a hablar de básquetbol. Qué mejor que iniciar este recorrido si no es hablando con la NBA, la mejor liga del mundo, ¿no? Conocida por todos ustedes, con un alcance absolutamente planetario, manejando cifras absolutamente millonarias y revolucionando el deporte en un montón de aspectos, como tiene que ver con el contrato de televisión, con distintas cadenas internacionales, con la explotación de la imagen de sus jugadores y la trascendencia de algunas de sus figuras que claramente trascendieron las fronteras del deporte, como Michael Jordan, como Kobe Bryant, como LeBron James, entre otros. Pero, como siempre hacemos o vamos a hacer, vamos a iniciar este recorrido hablando un poco de cómo fue la génesis de la NBA. Le pido que le prestes atención al primer punto, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con la NBA? Bueno, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló tristemente entre 1949 y 1945. Tras la finalización de la guerra, obviamente quedó un tendal en todo sentido. Y las naciones lo primero que hicieron fue tratar de recuperar las economías de sus países, y el segundo punto de trascendencia era que buscaban actividades distractivas. Y empezó la inversión en situaciones recreativas masivas para que la gente pudiera despejarse un poco de todo lo que había sido significado los flagelos de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, aparece entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la era de oro del cine en Hollywood. Aparece el momento dorado de los musicales de Broadway, que hoy siguen siendo muy pero muy famosos, y también la aparición de muchas ligas deportivas que empezaron a ser realmente trascendentes. ¿Qué pasaba con el básquetbol hasta ese momento? Bueno, lo único que realmente tenía un acompañamiento popular, y lo sigue teniendo, era el torneo universitario de la NCAA. Era el único certamen que a nivel público recibía una respuesta realmente masiva. Había algunos intentos de ligas profesionales de básquetbol, pero hasta ese momento no habían logrado trascender. Aparecen dos empresarios entonces en el año 1946, que fueron Al Sutphin, que era un empresario de Cleveland, y otro que se llamó Walter Brown, que era un empresario de la ciudad de Boston. Entre estos dos empresarios convocaron a otras 11 personas muy acaudaladas de los Estados Unidos, que se reunieron en la ciudad de Manhattan. Entre estos tres empresarios le dieron vida entonces a la Basketball Association of America, que comenzó con 11 equipos que se habían dividido 6 por la conferencia este y 5 por la conferencia oeste, imitando lo que era la confección del desarrollo deportivo que tenía la National Hockey League, la liga de hockey sobre hielo que tienen Estados Unidos y Canadá. Bueno, el primer partido de esta flamante liga, la EAA, se jugó el 1 de noviembre de 1946 y los protagonizaron Toronto Huskies, ¿sí? Un equipo de Canadá, que recibió la visita de New York Knickerbockers, que es lo que hoy actualmente conocemos como los New York Knicks, uno de los equipos históricos y emblemáticos que tiene la NBA. Bueno, por supuesto no fue fácil el comienzo. No había tanta respuesta de público, tanta afluencia de espectadores. Con el correr de los partidos es como que iba perdiendo un poco de atención de parte del público, y bueno, por supuesto los medios tampoco le daban demasiada trascendencia. Además de la BAA, existía otra liga profesional que se llamaba National Basketball League, que había comenzado a ser operativa en el año 1937, pero que también acarreaba los mismos problemas que tenía la BAA. Como parte de la solución, ambas ligas, la BAA, la Basketball Association of America, y la National Basketball League,
decidieron asociarse y de esta manera fundar la NBA, la National Basketball Association, que jugó su primera temporada bajo esta denominación en la campaña 49-50 con la participación de 17 equipos, 11 de la BAA y 6 que se sumaron de la NBL. Los primeros años no fueron fáciles, no fueron simples. Además había otros inconvenientes. En esos primeros años no jugaban los provenientes del básquetbol universitario, es decir, preferían dedicarse a las carreras que habían estudiado, ser médico, ser doctor, ser arquitecto, porque ganaban más dinero así que siendo jugador de básquetbol. Y otro detalle que sufría, entre comillas, ese inicio de la NBA es que no se permitía la participación de los jugadores de color. Finalmente en esa temporada 50-51 sí comenzó y se permitió que el acceso de los jugadores de color y los jugadores que venían del básquetbol universitario ya empezaron a ver con un mayor agrado debido al esfuerzo de los empresarios por pagar mejores sueldos. De esta manera, bueno, la NBA empezaba a dar sus primeros pasos. Lentamente el público empezó a acompañar, los jugadores de color le dieron un poco más de espectacularidad al desarrollo deportivo a partir de sus virtudes atléticas. Saben ustedes que el jugador de color tiene un mejor desarrollo atlético que el jugador blanco, y esto generó también que los medios de comunicación también comenzaron a prestarle atención a la NBA. Vemos en imágenes a los Lakers, que fueron el primer equipo dominante que tuvo la NBA, y en ello mucho tuvo que ver este señor que se llamó George Mikan. Este era un pivot de 2,8 metros de estatura, una altura muy habitual para un pivot en estos tiempos. Sin embargo, en aquel momento, finales de los 40, inicios de los 50, era muy raro ver a jugadores de esta envergadura y que además tuvieran la capacidad atlética y técnica como para poder desarrollarse como un gran jugador de básquetbol. Bueno, con este elemento contó el equipo de los Lakers, que en ese momento se llamaba Minneapolis Lakers. Lakers, la traducción significaría algo así como lagueros o laguneros, y tomaron ese mote los Lakers debido a que Minneapolis, su ciudad original, está rodeada por lagos. Después, con el tiempo, la franquicia se mudó a Los Ángeles, donde hoy los conocemos como los popularísimos Los Ángeles Lakers. Bueno, 5 títulos en 8 temporadas ganaron Mikan y los Lakers en esas primeras campañas. Ya a finales de la década del 50, inicios de la 60, los jugadores de color empiezan a ser los grandes protagonistas. Uno de ellos fue este pivot, se llamó Wilt Chamberlain, medía 2,13 metros de estatura, y otro interno muy importante de esos años fue, o es, Bill Russell en realidad, porque todavía esta persona vive, que era también un pivot de 2,11 metros, que desarrolló toda su carrera en los Boston Celtics. Aquí empieza a jugar la prensa un papel fundamental, porque en esto de empezar a motivar a la gente para que vaya a la cancha, empieza a crear duelos individuales. Si te pones a pensar, es algo que hoy ocurre habitualmente, por ejemplo con el duelo que se hace comparativo siempre entre Messi y entre Cristiano Ronaldo. Bueno, esto ocurría con estos dos jugadores. Wilt Chamberlain decían que era un enorme jugador ofensivo y lo definieron como el arte de atacar. Del otro lado estaba Bill Russell, que no es que jugara mal ofensivamente, pero que su mayor aporte estaba en el otro lado de la cancha. Por eso lo definieron como el arte de defender. Entonces de este modo se armó el arte de atacar versus el arte de defender. ¿Qué pasó con Chamberlain? Bueno, fue 7 veces goleador, 7 veces seguidas goleador de la NBA, y además en uno de los partidos en 1962 marcó esa cifra, sí, 100 puntos en un juego en el cual el equipo de Philadelphia Warriors, como se llamaba en ese momento, le ganó a New York Knicks 169-147. Chamberlain, 100 puntos, te recuerdo que no había triples en ese momento, ¿no? Anotó 36 de 63 en dobles y 28 de 32 en tiros libres. Una bestia. Pero ¿qué pasa? No ganó tantos títulos, a pesar de que después se fue a jugar a Los Ángeles Lakers. Del otro lado, Bill Russell se coronó 11 veces campeón de la NBA en 13 temporadas, con un detalle muy significativo. En su última campaña como jugador profesional también era el entrenador, el técnico del equipo, así que cumpliendo la doble función también se coronó campeón de la NBA. Obviamente es el jugador con más títulos en la historia de esta competencia.
Seguimos avanzando en el tiempo, nos metemos en finales de la década del 60, inicios de la década del 70. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, crisis económica, Estados Unidos la sentía bastante, estaba con los problemas de las guerras, el tema del petróleo, el alto costo que tenían los combustibles o cómo saltó realmente el precio del combustible, algo a lo cual no estaban acostumbrados en ese país, y obviamente todas las actividades los sintieron, entre ellas el básquetbol. De hecho, hubo varios equipos de la NBA que decidieron retirarse porque no tenían cómo sostener los gastos que generaba poder mantener un equipo profesional. Además, en el año 67 había nacido otra competencia, que fue la American Basketball Association, una liga en la cual había muchísimos jugadores de color que tenían un estilo de juego muy de playground, muy de potrero, digamos, y en el cual la verdad había como poco apego a las reglas, ¿no? Pero era tan violento como tan espectacular. Entonces esto generó que mucho público que iba a ver primero la NBA después decidiera a ir a ver a los partidos de la ABA, lo cual le restaba público a la NBA. ¿Qué hizo la NBA entonces? Bueno, en el año 1976 terminó absorbiendo a la ABA, hizo una inversión millonaria para poder finalmente lograr que la ABA aceptara pasar a ser parte de la NBA, y de los 15 equipos que formaban parte de la ABA, solo 4 pudieron incorporarse a la NBA, ya que estas nuevas franquicias debían cumplir con una serie de requisitos que no solo tenían que ver con lo deportivo, y solo 4 organizaciones estuvieron a la altura de las exigencias. Y los equipos fueron Indiana Pacers, el equipo de Denver Nuggets, también la franquicia de New York Nets. Te sonará el mote, pero bueno, los New York Nets, cuando entraron a la NBA, debieron mudar esa franquicia a otra ciudad porque en la ciudad de Nueva York ya estaban los Knicks. Los Nets se fueron al lado, a la ciudad de Nueva Jersey, donde estuvieron ahí varias temporadas jugando con la denominación de New Jersey Nets, y hace pocos años la franquicia fue vendida y su nuevo dueño la trasladó nuevamente a la ciudad de Nueva York, pero ahora con la denominación de Brooklyn Nets. Te recuerdo que Brooklyn es un conocido barrio de la ciudad de Nueva York. Y el cuarto equipo que se sumó a la NBA en ese momento, en el año 1976, fue uno muy conocido para todos los argentinos, que es San Antonio Spurs, el equipo donde brilló Emanuel Ginóbili. Dentro de los jugadores que jugaban en la ABA, había uno que se llamaba Julius Erving y que le decían Dr. J porque te operaba. Este jugador brillaba en la ABA, era una tremenda figura por su capacidad como jugador, de la cual ya te voy a estar hablando, pero el detalle significativo de todas las imposiciones que le puso la NBA a la ABA estuvo el hecho de que todos los jugadores que estaban bajo contrato con los 4 equipos de la ABA quedaban totalmente liberados de esos contratos. De ese modo, todos los jugadores quedaron libres y cada uno pudo firmar con la franquicia que quiso, obviamente muchos de ellos empezando a ganar mucho más dinero que el que ganaban como jugadores de la ABA. Uno de estos casos fue el de Julius Erving, que jugaba en los New York Nets en ese momento. Aquí lo estamos viendo con la camiseta de ese equipo, y después finalmente terminó jugando en Philadelphia Sixers gracias a un gran contrato que firmó con ese equipo, con el cual fue campeón. Mientras vemos algunas imágenes de el jugador tremendo que fue Julius Erving, vamos a ver imágenes de por qué le decían Dr. J, porque te operaba. Bueno, estas volcadas que hoy parecen relativamente habituales en la NBA y en muchas ligas del mundo, no eran habituales en ese momento. Julius Erving fue de los primeros en empezar a hacerlo con mucha espectacularidad, con mucha personalidad, y realizando volcadas realmente tremendas que marcaron un antes y un después en cuanto a espectáculo, ¿no? Obviamente que esta capacidad atlética que tenía el jugador la supo explotar hasta su máximo nivel. Era un jugador bastante alto, 2 metros 6 de estatura, pero además de eso era muy rápido, muy versátil, muy atlético, con mucho poder de salto, y además no solo largas piernas sino también largos brazos, por lo cual se hacía realmente muy difícil poder defenderlo. Fue una especie del primer Michael Jordan que tuvo la NBA por su capacidad para volar hacia el aro, y esto empezó a cambiar la forma de jugar de la NBA, lo cual le dio otra dinámica al juego, otra espectacularidad, y esto se vio reflejado en los campos de juego, en donde si vos te pones a ver las gradas que están rodeando la cancha, realmente había muchísima, pero muchísima gente. Bueno, este salto y
de calidad, y vaya que vale la pena utilizar esta figura viendo un jugador tan saltarín, este salto de calidad que tuvo la NBA fue una de las razones que lo salvó un poco de quedar en la nada debido a los problemas económicos. Este aumento de presencia del público en el campo de juego y de los telespectadores en televisión nacional le dieron un antes y un después a la NBA. Ahí está, Julius Erving, mira cómo se pone loca la gente. Esta es una de las volcadas más espectaculares de la historia de la NBA, así lo ha definido la liga. Bueno, seguimos avanzando en la NBA, nos metemos en los finales de la década del 70. Años 79-80. En esa temporada se suman estos dos jugadores. El primero, Magic Johnson, jugador de Los Ángeles Lakers, de color, y del otro lado está Larry Bird, jugador blanco, de Boston Celtics. Estos dos jugadores fueron grandes protagonistas de la década del 80. Johnson ganó con los Lakers 5 títulos, mientras que Larry Bird ganó 3 campeonatos con la camiseta de Boston Celtics. Y en varias de esas finales se enfrentaron entre sí los equipos de los Lakers y de los Celtics. Pero el detalle significativo, y como queda a las claras a través de las fotos, es que la prensa vuelve a apostar por otro duelo, la creación de otro duelo para generar mayor expectativa en la gente. De un lado, Magic Johnson, un jugador de color, un representante de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Del otro lado, Larry Bird, un representante de la comunidad blanca de los Estados Unidos. Saben ustedes, en ese país del norte hay todavía muchísimos inconvenientes con el tema del racismo. Bueno, esto lo terminó explotando, entre comillas, la prensa deportiva, y generó un clásico no solo entre los equipos, sino también entre los jugadores, que ya desde jóvenes se venían enfrentando muchas definiciones, como en el básquetbol universitario, jugando finales. En el caso de Johnson, defendiendo los colores de Michigan, y en el caso de Larry Bird, defendiendo la casaca de la Universidad de Indiana. Así que venían con pica de larga data, cosa que se trasladó al campo de juego. Pero lo lindo de esta historia es que, más allá de la enemistad deportiva que tuvieron dentro del rectángulo de juego, y por supuesto algunos cruces, sobre todo cuando eran jóvenes, cruces verbales y también físicos, terminaron siendo grandes amigos con el correr de los años. Dos de los jugadores más míticos que tiene la historia de la NBA. Magic Johnson, un base de 2,5 metros, tremendo ver un base de esa estatura incluso hoy en día, y Larry Bird, un alero de 2,7 metros, que era un todoterreno. Los dos un todoterreno, una especie de génesis de lo que hoy es LeBron James. Bueno, así como LeBron hoy puede jugar en los 5 puestos de la cancha, estos dos jugadores también lo podían hacer en la década del 80. Bueno, seguimos en la década del 80 y hay un año muy particular que fue 1984. Ese año se sumaron dos personajes absolutamente trascendentes para la historia de esta liga estadounidense. El primero, tremendamente conocido por todos, es Michael Jordan. En una reciente encuesta que se hizo a nivel mundial, el 98% de los encuestados saben quién es Michael Jordan. Y ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de su carrera y de su aporte. Y el otro personaje importante que ingresó a la NBA en 1984 fue el señor David Stern, que asumió como comisionado técnico de la NBA, es decir, como el máximo dirigente que tenía la liga estadounidense, y que falleció a principios de este año. ¿Qué hizo David Stern para revolucionar la NBA y aprovechar un poco ese viento de cola que traía del crecimiento que tenía la competencia en cuanto a la presencia de espectadores en la cancha? Bueno, quiso masivizarlo aún más. ¿Qué hizo para eso? Sumó a las porristas, sumó el merchandising, desde pequeñas bagatelas como puede ser un llaverito o una taza, hasta el merchandising más importante, que son las camisetas oficiales y todo el indumentario oficial relacionado con los equipos de la NBA, que generan enormes ganancias en todo el planeta. Se cobra muchísimo dinero por la licencia, por la utilización de las imágenes de la NBA y todos sus participantes. Y también algo que agregó David Stern es algo que es bastante gracioso y que nos sirve para entender un poco más lo que es el espectáculo de la NBA: el ingreso de las mascotas. ¿Por qué pensó en todo David Stern? En las porristas, en la música, en las luces, en los efectos especiales y en las mascotas. Bueno, porque su idea era que a la cancha no solamente fuera el padre de familia, sino todos los integrantes de esa familia. Es decir,
Mientras papá veía el partido, los chicos se divertían con las mascotas y con todos los juegos que ocurren alrededor del partido. Todo el show que se monta alrededor del partido. Y además, detrás de las gradas, funcionan en cada uno de los estadios unas especies de pequeños shoppings, de centros comerciales con restaurantes en los cuales la gente suele ir a comer, o la mujer por ahí si se aburre un poco de ver el partido, se va a dar una vuelta a ver algunos de los comercios que circundan alrededor de la pista de juego. Como ven, todo un espectáculo que trasciende lo deportivo y que terminó llevando muchísima más gente a los campos de juego. Realmente un golazo de parte de David Stern, que además de esto también firmó importantísimos contratos televisivos a nivel nacional, algo que le costaba mucho a la NBA, que pasaba a ser un deporte casi satelital o secundario en los años iniciales, pero que a partir de su explosión en la cancha comenzó a tener también mucha televidencia dentro del público de Estados Unidos. Avanzamos a la década del 90, que fue la década de un señor que se llama Michael Jeffrey Jordan, y acá estamos viendo algunas acciones de él que lo transformaron en el mejor jugador de la historia del básquetbol. ¿Por qué? Bueno, porque supo hacer de todo. Lo que veía que le faltaba a su juego, al año siguiente lo mejoraba. A su capacidad atlética para hacer estas cosas, para volar, para saltar, para volcarle la pelota en la cara a cualquiera que se pusiera en su camino, le empezó a sumar la capacidad de tirar muy bien de larga distancia, para defender cada año mejor, para mejorar su capacidad de rebote, para asistir mejor a sus compañeros. Y otra cosa que hizo muy bien Jordan es rodearse de los compañeros que le hacían falta. Nunca estuvo rodeado de grandes figuras, por ahí el que llegaba a ese nivel un poquito, un par de peldaños por debajo de él, era Scottie Pippen. El resto eran mucho y muy jugadores de rol, con no demasiada trascendencia. Por ahí Rodman después en la parte final de su carrera sí le dio un plus a Jordan, pero lo que Jordan hizo es potenciar la capacidad individual de sus compañeros y sacarle provecho para liderar a los Bulls a ganar 6 títulos de la NBA. Tuvo un par de retiros Jordan. El definitivo ocurrió en el año 2003, después de regresar y jugar sus últimas 2 campañas en el equipo de Washington Wizards. Pero lo que Jordan hizo es transformarse en el símbolo de la NBA. Todo el mundo quería ver partidos de Jordan. Y por ejemplo, la NBA terminó facturando a mediados de la década del 90 $3.000 millones. ¿Me escuchan bien? En el año 1996, $3.000 millones. Cifras realmente impresionantes que se generaron a partir de los tremendos cobros que lograba hacer la NBA a las cadenas televisivas internacionales, que todas querían tener los partidos de Michael Jordan. Bueno, fue el símbolo de la NBA. La NBA apostó todo lo que tenga que ver con su difusión sobre las espaldas de Jordan, y el tipo no tuvo ningún inconveniente de que eso ocurriera. Se transformó en una figura mediática impresionante, y de hecho hoy es una marca por sí mismo, digamos, tiene zapatillas con su nombre. Con eso les digo todo. Bueno, pero esto generó una complicación para la NBA una vez que Jordan se retiró. ¿Qué pasó? Buscó que un solo jugador pudiera hacerse cargo de todo lo que había sido Jordan. Y vieron ustedes, como yo, cómo somos como espectadores o como televidentes o como consumidores de algún espectáculo, el que sea. El que viene en lugar de tiene que ser mejor que el que estuvo antes. O sea, todos esperábamos que alguien fuera mejor que Jordan. La NBA lo intentó con algunos jugadores, muy buenos jugadores, como Kevin Garnett, como Tim Duncan, como Shaquille O'Neal, como Vince Carter, como Allen Iverson, como Kobe Bryant. Bueno, cada uno tenía lo suyo, cada uno tenía un tremendo potencial, un enorme talento, y de hecho todos fueron grandes protagonistas y figuras de la NBA. Pero, claro, ninguno llegó al nivel que alcanzó Michael Jordan. Quizás el que más cerca estuvo fue Kobe Bryant, que terminó ganando 5 títulos, pero que al margen de la cantidad de consolaciones, en el estilo del juego, en la mentalidad, en el hecho de querer seguir mejorando cada año, fue lo que le permitió a él acercarse lo más posible a Jordan. Lamentablemente Kobe Bryant falleció este año en un tremendo accidente de helicóptero. Pero volviendo al tema de la NBA, lo que la NBA se dio cuenta después de varios años es que en vez de apostar por un nuevo Jordan, lo que hizo fue empezar a generar una especie de, entre comillas, Michael Jordan,
en cada equipo. Es decir, que hubiera un jugador franquicia, un jugador vendible, y de esa manera comenzó a desatar otra vez el interés de la gente. Y en este factor aparece uno clave, que es el ingreso de los jugadores extranjeros. Uno de ellos fue Emmanuel David Ginóbili, el jugador argentino que fue 4 veces de la NBA, campeón de la NBA con San Antonio Spurs. Mientras vemos algunas imágenes de él, vamos a hablar un poco de por qué fueron tan trascendentes los extranjeros en la historia de la NBA en este inicio de siglo. La cuestión es la siguiente: al margen del talento deportivo que tenían que tener estos jugadores que entraban a la NBA, también había por parte de la liga una perspectiva de negocio detrás de esa figura. Entonces, cuando pensamos en Dirk Nowitzki, tenemos que hablar de Alemania, una de las potencias económicas del mundo. Si había un alemán, si ese alemán generaba que mucha audiencia en Europa viera la NBA, y además que auspiciantes provenientes de ese país decidieran invertir recursos en la NBA, pues bienvenido sea. Bueno, obviamente Nowitzki también jugaba muy bien al básquet y es una figura indeleble para la historia de los Dallas Mavericks. Otro ejemplo, Yao Ming, el chino de una enorme estatura, pero que además jugaba bien. Lo jugó 8 temporadas en Houston Rockets. Su equipo logró ser protagonista, si bien nunca pudo ser campeón, pero siempre estuvo entre los protagonistas. Pero lo determinante de él, más allá de su aporte en el juego, fue su aporte en cuanto a público. ¿Por qué? Bueno, porque la presencia de Yao Ming, el chino, le abrió un nuevo mercado de televidentes a la NBA, que fue el mercado chino, con 1.300 millones de posibles teleespectadores. Los partidos de Houston Rockets eran vistos por una enorme cantidad de personas en Asia, y esto generó récords de audiencia a nivel mundial a favor de la NBA. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa con Ginóbili? ¿Qué aporta Ginóbili en materia económica? Bueno, tiene varias patas. Una, que el público sudamericano, que ya era bastante consumidor de la NBA, lo siguiera haciendo y potenciándose con la presencia de un latino con mucho protagonismo. Y otro, que recuerden ustedes, Ginóbili venía de jugar en Italia, donde había sido enorme figura y se había coronado campeón de la Euroliga. Entonces era otro elemento a tener en cuenta para que el público europeo también quisiera ver la NBA. De este modo se maneja la NBA en este momento, como una enorme empresa multinacional que gana millones y millones y millones de dólares, como también ocurre con sus jugadores. Por supuesto, hay muchísimas presiones, hay un público que es cada vez más exigente, y también un nivel de juego que cada vez tiene que ir cambiando más. Históricamente el juego de la NBA se definía por la capacidad individual de sus jugadores. Hoy tiene que haber un formato más colectivo en este deporte, lo cual también lo hace más atractivo para el público que está más acostumbrado a consumir los partidos de básquetbol de FIBA, digamos, ¿no? De países europeos, o nuestra liga nacional, que está más acostumbrada, por supuesto, al punto de vista colectivo. De ese modo se mueve la NBA con cifras realmente siderales, con jugadores que se transforman en referentes planetarios, y que permiten mover cifras realmente exorbitantes. En este sentido, hay que decir que la NBA también tiene algunos trabajos a través de sus programas y de su fundación para acompañar a los que menos tienen, y por contrato los jugadores, las principales figuras, están obligadas a acompañar este tipo de iniciativas. Entonces pueden ir a un comedor escolar, a un hospital, a un hogar de ancianos, a realizar distintos tipos de intervenciones y de acompañamientos que tienen que ver entonces con la cuestión humanitaria. Bueno, esto es la NBA, una tremenda empresa multinacional que genera millones y millones de dólares gracias a que cuenta con gran parte de los mejores jugadores del mundo. De esta manera comenzamos a cerrar este encuentro virtual. La promesa es reencontrarnos la próxima semana, ya para hablar un poco más sobre cuestiones reglamentarias y técnicas que tienen que ver con la NBA y sus diferencias con el básquetbol FIBA. Va a ser importante tener en cuenta estas diferencias, teniendo en cuenta que la cobertura del básquetbol nos obliga a cubrir diferentes mundos y tenemos que estar preparados para ello.